Hermanos y amigos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Usted puede mirar a la persona que está a su lado y darle una sonrisa. Yo siempre digo, no importa que le falte un diente, sonríe. La sonrisa muestra la hermosura de un corazón. Y qué bueno que estamos acá en esta mañana con alegría recordando la más grande victoria de toda la humanidad. La victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado. Y hoy nosotros tenemos vida por medio de aquella muerte. Aquel que murió y como hemos cantado resucitó. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Queremos una vez más resaltar la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan en esta mañana. Nuestro hermano José Toribio Oche, ayer estuvo de cumpleaños y él pidió de regalo a algunos que le acompañasen hoy al servicio matutino acá en la iglesia. Y algunos le han dado el regalo y están acá. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Y estamos nada más y nada menos que ante la presencia de Dios para escuchar quizás el más grandioso regalo que Dios nos da, su palabra, su revelación. Así que sean todos muy bienvenidos, también aquellos que nos están acompañando por medio del Facebook Live o Live que nosotros estamos haciendo para que esto sea transmitido también a nivel mundial. Damos gracias al Señor. Yo sé que estuvimos de pie hace solo un momentito, pero vamos a ponernos de pie para leer 2 versículos más de la palabra del Señor. Daniel leyó hasta el versículo 60 de este capítulo 22 de Lucas. Vamos a leer el versículo 61 y el 62. Y yo quisiera que usted mantenga ahí mientras nosotros hablamos el dedo en su Biblia. Si usted ve una persona a su lado que no tiene Biblia, comparta para que nosotros podamos leer la palabra del Señor. Lucas 22, versículos 61 y 62. Dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, nos presentamos ante ella y lo hacemos con temor y temblor, al saber que la misma es una fuente que nos estimula para crecer para salvación, pero también una fuente de advertencia para nosotros. Ella nos dice lo que nosotros tenemos que hacer para ser bendecidos en esta vida, para nosotros vivir una existencia dichosa. Señor, también queremos darte gracias, porque aún siendo nosotros muy pecadores, tú nos concedes el privilegio de nosotros poder exponer la misma. Señor, ciertamente nos identificamos con el apóstol Pablo cuando expresó que lo débil, lo vil, lo necio de este mundo, tú escoges para hacer tu obra y para que nada se jacte en tu presencia. Así que, Señor, con humildad te pedimos que use tu palabra con poder en medio nuestro y no solamente ella sea un medio de consolación, de advertencia, sino también un instrumento de salvación para muchos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse. Uno de los personajes más amados, más conocidos, más famosos de todas las escrituras es nada más y nada menos que el apóstol Pedro. Y de Pedro nosotros queremos estar hablando en esta mañana. Un santo que fracasó y fue restaurado. El fracaso y la restauración de un santo. Pedro era la figura dominante entre los apóstoles. Los 4 evangelios están llenos del apóstol Pedro. Y yo estoy seguro o casi seguro de que usted puede saber más de Pedro
que de cualquier otro apóstol de las Escrituras. Ningún otro nombre se menciona más en los evangelios, aparte del nombre de nuestro Señor Jesucristo, que el nombre de Pedro. Me parece que son 73 veces que aparece su nombre. Y él no solamente era el líder de aquellos discípulos del Señor, sino que también era como una especie de portavoz. Y lo hacía con tanta energía y seguridad. Él como que siempre estaba recogiendo los pensamientos y llevándolo delante del Señor. Es Pedro quien hace la osada pregunta: Señor, ¿y hasta cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Es el mismo Pedro que dice o interroga al Señor preguntándole sobre la recompensa que hay para todos aquellos que dejan al Señor por seguirle. Es Pedro quien le pregunta al Señor sobre si hay que pagar o no los impuestos. Fue Pedro quien respondió cuando en una ocasión el Señor al ser tocado y virtud salió de él, dice la palabra, que Pedro dice: pero Señor, ¿cómo que tú preguntas que quién te toca si todos te tocan? Él era como el que siempre estaba hablando. Era el líder. Y todos, yo sé, que de una u otra manera nos identificamos con este hombre. De hecho, amamos a Pedro porque nos identificamos en muchas de las situaciones que nosotros vemos en él. Sin embargo, en la mañana de hoy, yo quisiera centrarme en una escena en particular, muy triste, pero que tiene mucho que enseñarnos. Y ya como hemos leído en las escrituras que leyó Daniel, la escena de la negación de Pedro. Una escena que sin lugar a duda es una de las más tristes, de las más dramáticas y quizás de las más vergonzosas de todas las escrituras. Una escena que el Espíritu Santo quiso que apareciese registrada en los 4 evangelios. El fracaso de aquel hombre. Y miren, para mí es sencillamente sorprendente y hasta cierto punto chocante cómo las escrituras como que no tienen reparo para tratar de una manera honesta a aquellos personajes bíblicos, aún en sus pecados, en sus caídas. Usted puede hacer un recuento desde el mismo Génesis, ver cómo la Biblia resalta el pecado de Noé cuando se embriagó. Abraham, Isaac, Jacob, el gran Moisés o David. La Biblia muestra abiertamente el pecado de todos estos hombres. A veces yo me pregunto y digo: oye, pero si yo fuese un personaje bíblico, ¿cuántas cosas el Espíritu Santo permitiría que se publicasen sobre mí? Y hasta me siento tranquilo, gracias al Señor que no soy ninguno de esos hombres. Porque si nosotros somos honestos, cuánto de nosotros o cuánto nosotros podemos fallarle. Así que lo que queremos hacer en esta mañana es trasladarnos a aquella noche al patio de Caifás. Y quizás bajo la guía del Espíritu Santo, de manera breve, nosotros podamos contemplar esta escena de la vida de Pedro que tiene mucho que decirnos. Nos habla de el proceso de su fracaso, de su caída, el fracaso mismo, pero también la restauración de este santo. El fracaso y la restauración de un santo. Y esta escena tiene mensajes importantes para cada uno de nosotros. Tiene mensajes sobre el pecado, tiene mensajes sobre la gracia de Dios, tiene mensajes sobre el arrepentimiento. De una manera pasmosa se describe el misterio de la iniquidad, la infinitud de la gracia y la misericordia del Señor, pero también la imperiosa necesidad que todos tenemos del arrepentimiento. Y mientras nosotros miramos el texto, pidamos a nuestro Dios para que nuestros ojos espirituales sean abiertos y podamos contemplar las grandiosas enseñanzas que están contenidas en el mismo. Toda la escena
tiene lugar justamente el día en el cual el Señor iba a ser crucificado. De forma más específica, en aquella madrugada. Aquella noche que los discípulos habían iniciado celebrando la fiesta, la Pascua con el Señor, esa noche se iba a convertir en una prueba espantosa para todos ellos. Satanás iba a aprovechar aquella situación para probar su fe. Y así como el trigo se remueve, se sacude de manera rápida y violenta para ser limpiado, de la misma manera los discípulos iban a ser sacudidos en aquella noche. Ahora bien, el énfasis no es centrarnos en los discípulos. Quisiéramos centrar nuestra atención en el apóstol Pedro. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver tres cosas. En primer lugar, el proceso de la caída, para lo que llevan nota. En segundo lugar, la caída en sí misma. Y en tercer lugar, la restauración de aquel santo. Entonces, en primer lugar, el proceso de la caída. Lo primero que nosotros notamos es que el Señor le da una clara advertencia al apóstol Pedro. Le dije al principio que quisiera que usted tenga su Biblia ahí, su dedo, y si tiene a alguien al lado, compártala. Dice en el versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos, eso es a todos, en plural en el griego, como a trigo. Versículo 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Versículo 33. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Todos los discípulos serían sometidos a esta prueba. Sin embargo, el Señor está advirtiendo a Pedro de una manera particular. Él le dice, Pedro, todos van a tener esta situación, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Satanás los ha pedido para zarandearlos, para removerlos. Así como Satanás pidió permiso para probar la fe de Job, así también los discípulos esa noche estaban siendo pedidos para probar su fe. De hecho, es interesante el hecho de que el diablo tiene o puede pedirnos para probar nuestra fe. Y uno se pregunta, yo me levanté en esta mañana con esa conciencia. Oye, yo no sé lo que está pasando. Job no sabía lo que estaba pasando. Pedro quizás no sabía lo que estaba pasando. El Señor lo está diciendo. Pero hermano, usted se levantó en esta mañana con la clara conciencia de que hoy el enemigo pudiese estar pidiéndote para probar de una manera tremenda tu fe. Esto es algo serio. Es algo que nosotros debemos tener cada día pendiente. Y el Señor le está diciendo, Pedro, van a ser zarandeados todos. ¿Cuál fue la reacción inicial del apóstol Pedro? Una reacción de confianza en sí mismo. Él estaba tan seguro de sus propias fuerzas, de su sinceridad, que él dice, no, yo no voy a caer, Señor. Pero se va un poco más allá en su orgullo. Otros pueden hacer, a los otros discípulos, aunque los otros te abandonen, yo sí no. ¿Usted se da cuenta cómo le está haciendo? Y esto no es más que el impulso de un corazón engañoso y lleno de orgullo. Uno de los más grandes errores que podemos cometer nosotros es no apercibirnos de nuestra propia debilidad y pensar que para vencer el enemigo y el pecado nosotros somos autosuficientes. Y escuchen, nunca
nosotros seremos más débiles. Nunca, nunca, nunca estaremos más expuestos a caer que cuando nosotros pensamos que podemos vencer por nosotros mismos. Confiar en nuestro propio compromiso, porque yo soy muy fiel y muy devoto al Señor, pudiese ser una manera segura hacia el fallo o al fracaso. Eso es orgullo. Y como dice el sabio en Proverbios 16, 18, el orgullo precede ¿a qué? A la caída. Y eso es exactamente lo que está pasando con Pedro. Si hay algo, mis amados hermanos, que nosotros debemos tener en cuenta, es nuestra propia pecaminosidad y cómo nuestros corazones son combustible para el pecado. Uno se pone a analizar el registro bíblico de los hombres de Dios, aquellos que habían contemplado a Dios, y usted se va a dar cuenta que ellos entendían los pecadores que eran ellos. Job, ese hombre de quien Dios mismo dice era un varón perfecto, que no había otro como él en toda la tierra. Él dice en el capítulo 42, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y ahora como te veo lo santo que tú eres, entiendo lo pecador que yo soy. Y él dice, yo me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. David, aquel hombre conforme, nada más y nada menos que el corazón de Dios, en el capítulo 51 de Salmos, él dice, yo reconozco mis transgresiones, mi pecado, yo soy pecador, está siempre delante de mí. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, soy un pecador y desde que yo nací, desde que fui concebido, yo era pecador ya. Isaías, quizás no había otro como él en toda la nación de Israel cuando él escribió su profecía. En el momento en el cual él vio la gloria del Señor, Isaías capítulo 6, él dice, ¡ay de mí, que soy inmundo! Inmundo de labios. Y estaba utilizando una palabra que se utilizaban para describir al leproso. Donde quiera que aparecía un leproso, según el libro de Levítico, tenía que gritar, inmundo, inmundo, aléjense. Y es el término que utiliza Isaías para describirse a sí mismo cuando contempla la santidad de Dios y cuando ve su propia pecaminosidad. O el apóstol Pablo, viendo esto en sí mismo, esa conciencia de que todos nosotros somos pecadores, él dice, ¿por qué que yo el bien que quiero hacer no hago? Y el mal que yo no quiero hacer, pues yo no entiendo, eso es lo que hago. Miserable de mí, dice él. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquellos hombres tenían una clara conciencia de lo pecadores que eran porque habían entendido lo santo que era Dios. Y nosotros podemos ver esto dentro del récord bíblico. Pero si usted analiza también la vida de los santos, la experiencia, usted se da cuenta, usted nota que mientras más santo se vuelve una persona, más consciente se vuelve de las profundidades, de la depravación del alma del ser humano. En una ocasión, alguien me llamó luego de haber tenido la exposición de la palabra. Y me dice, pero Juan José, ¿y por qué que tú dices así? Como que tú eres tan pecador, te muestras como tan débil, tan vulnerable. Y yo, pero mira mi hermano, tú puedes tener una ligera noción, pero yo soy más de lo que tú puedes estar percibiendo. Hermanos, todos nosotros somos pecadores. No podemos obviar esa realidad del panorama. Y hasta que nosotros lleguemos al cielo, vamos a tener con nosotros esa naturaleza caída que nos impulsa a hacer todo lo contrario a lo que Dios es en su santidad. Pedro confió en sí mismo. En la pecaminosidad de su corazón, confió en su propia justicia.
Y aquellas palabras del Señor que debieron llenarle a él de temor y temblor, no fueron recibidas como debían. Y ahí inició el proceso del fracaso del Pedro. Desde el mismo momento en el cual fue advertido, inició a tomar en poco la advertencia del Señor. Mis amados, no importa cuán seguro tú estés de tu amor por Cristo. De hecho, no importa cuán sinceramente tú desees dar tu vida para Cristo, debes entender que todos somos débiles. Por eso la advertencia del apóstol Pablo, mire, aquel que se cree fuerte, aquel que está firme, vigile bien sus pasos, mire que no caiga. No te sientas seguro simplemente porque tú eres sincero y tú sabes que amas al Señor. Porque ese fue el error de Pedro. Y en esa insensatez tuvo un exceso de seguridad, de confianza. Pero hay algo más. Pedro no solamente no está tomando en consideración la gran advertencia que el Señor le está dando, sino que más adelante el Señor le hace un llamado para que puedan permanecer alertas esa noche en oración. Mira el versículo 40 conmigo. El Señor estaba ahí, luego salen, se va al lugar, dice el versículo 40, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Ese era el 39, versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, ¿qué le dice el Señor? Yo sé que usted tiene su Biblia ahí conmigo. Orad, que no entréis en tentación. Una actitud vigilante. Oye, pero Satanás me está pidiendo. ¿Cuál debe ser mi actitud? Oye, ahora yo tengo que estar en una actitud de alerta. En el momento más grande de la crisis, más grande del problema, no solo Pedro no está tomando en serio la advertencia, sino que también hace un llamado omiso a permanecer alerta en oración. En el pasaje paralelo que nosotros leemos en Mateo, si usted se recuerda, se dice que 3 veces el Señor hace este llamado a sus discípulos. Miren, vengan. Oye, pero ni siquiera 1 hora pudieron velar conmigo. Dice Mateo que no pudieron hacerlo porque sus ojos estaban tan cargados de sueño. Quizás la intensidad de aquella noche, celebramos la Pascua, todo lo que tuvimos que hacer para los preparativos. El Señor nos dio un sermón ahí, que desde el capítulo 13 de Juan hasta el 17, escuchando todo lo que Él tenía que decirnos antes de irse. Luego entonces salimos al monte, medianoche, oye, tengo sueño. Quizás pudiésemos justificar eso, buscando razones humanas. Pero no pudieron orar. Y nosotros no podemos, oiga bien, no se puede enfrentar y vencer las grandes crisis, las grandes tentaciones de la vida, las grandes pruebas cuando el diablo quizás nos pide, si nosotros no estamos alerta en oración. Así que Pedro no toma en serio la advertencia de que va a hacer, que va a negar al Señor, sino también de permanecer alerta. Y ya todo estaba servido en bandeja de plata para la caída. Dice Lucas en el versículo 47 que el Señor le estaba hablando esto a sus discípulos. Sin embargo, mientras él hablaba, se presentó todo un contingente para apresar al maestro. El maestro dice, pero ven acá, y toda esta gente, yo soy, se tiran para atrás. Los discípulos que están ahí cuando Judas llega y da el beso al maestro, algunos empiezan y se escandalizan. Oye, vinieron. Quizá todavía hasta ese momento no han entendido que el Mesías que ellos estaban esperando no era un Mesías político, era el príncipe de paz, pero de paz espiritual. Y uno de ellos saca su espada y le corta la oreja derecha al siervo o a uno de los siervos del sumo sacerdote. ¿Saben quién fue? Lucas no lo dice, pero Juan dice
que Pedro fue quien cortó la oreja derecha de aquel hombre. Pedro, el valiente. Yo te dije, Señor, que yo no te voy a fallar. Juan dice incluso el nombre de aquel siervo. Se llamaba Malco. Y mi hermano, trasládese al lugar. Ahí están los discípulos. Ahí está el maestro. Ahí está toda aquella turba. Algunos dicen 1000 personas. Si era una legión, una cohorte romana, quizás 6000 decían algunos. Pero era mucha gente. Y ahí el Señor hace otro milagro extraordinario. Que puede pasar desapercibido. Pedro le corta la oreja a aquel siervo. Y el Señor viene. Oreja nuevecita. Y alguien dijo, ese nunca tuvo una oreja tan bien desde el momento en que nació. Mis amados, y viendo todo esto, los discípulos aprendiendo del maestro, debo ahora llenar mi corazón más de valentía. Dice, ahí es que entra la escena que Dani leyó, que el Señor se entrega. Mira, Pedro, estate tranquilo. Yo pudiese mandar que me envíen 12 legiones de ángeles, 84,000 ángeles. ¿Usted ha pensado cuántos ángeles tomaron para vencer el ejército asirio en Sennacherib? Que mató 185,000 personas, un solo ángel. Mándame, oye, yo puedo que me manden legiones de ángeles. Pero no es ese el plan, Pedro. Discípulos, ese no es el plan. Ya yo les había dicho, si uno pudiese pensar, yo voy a morir. Y es así como entonces nosotros pasamos a nuestro segundo punto. El fracaso de Pedro. ¿Cuál es el proceso? Descuido a la palabra del Señor, a la oración. En segundo lugar, viene la caída. Versículo 54, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, eso es al Señor. Y Pedro le seguía de lejos, oiga bien ahora cómo va Pedro, de lejos. Y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y allá va Pedro, se sienta entre ellos. Pero una criada, viéndole sentada al fuego, se fijó en él. Y dijo, hey, tú también estabas con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. Leía de un comentarista que decía, Pedro se volvió en ese instante un tremendo actor. Porque para mentir de esa manera ahora hay que también tener un claro nivel de actuación. No lo conozco. Y viendo después, y un poco después, viéndole otro, le dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, que no lo soy. Imagínense la actuación de Pedro. Como una hora después, eso quizá entre las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, que se está desarrollando toda esta escena, otro afirmaba diciendo, no, verdaderamente, este también estaba con ellos porque era Galileo. Los galileos tenían una forma particular de hablar por la región, tenían su acento. Y quizás algunos dicen, quizás usted lo puede ilustrar en nuestro país, lo de aquí del Cibao, tenemos una forma de hablar, lo del sur, así con la R, acá nosotros a veces hablamos con la I. Quizás los galileos tenían su acento, pero quizás también era porque él hablaba como hablaban aquellos que estaban con Jesús. Este estaba con ellos porque es Galileo. Y Pedro nuevamente responde, hombre, pero yo no sé qué es lo que tú estás diciendo, no sé lo que dices. Y miren mis amados, yo no quisiera detenerme mucho en este segundo punto por causa del tiempo. Sin embargo, cuando nosotros vemos el cuadro completo en los 4 evangelios, podemos ver que Pedro llegó a aquel lugar bajo la influencia de Juan, que al parecer tenía algún pariente o alguien conocido en la casa del sumo sacerdote. Y Pedro, con esa ayuda de Juan, logra entrar al lugar o en el patio donde están interrogando al Señor. Y es allí en el patio donde tienen cumplimiento las palabras proféticas de Cristo. En 3 ocasiones distintas, no lo soy, no lo conozco, ¿qué dices?
En 3 ocasiones distintas, el apóstol niega, incluso con maldición y juramento, que él conoce a su Señor. Digo juramento porque cuando usted va al Evangelio de Marcos, dice Marcos 14:71, que Pedro comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco de quien ustedes hablan. Es como si estuviese diciendo, pero maldita sea, yo no conozco a ese hombre. Pedro llamó a Dios incluso como testigo de su mentira y se atrevió a clamar sobre sí mismo, era lo más probable porque así era que se juraba, una maldición que si no era veraz, sobre él caía el castigo. Y miren qué paradoja. Ese hombre que quizás 1 o 2 horas antes había hablado con tanta valentía, que se había atrevido a sacar la espada para llevarle la oreja a aquel siervo del sumo sacerdote, ahora es presa del temor. Él mintió. Y miren cómo es el pecado. El pecado llena el corazón del hombre de temor y de angustia. Él empezó a alejarse y a refugiarse donde no debía. Estaba allá, lejos del Señor, refugiándose con los que no conocían al Señor. Y en proceso de 1 hora más o menos, él había negado a aquel con quien por 3 años, quizás algo más y medio, había conocido. Y él mismo había afirmado que era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ustedes ven cómo el pecado tiene sus estragos. Empieza alejando a uno del Señor, a alejar a uno de todo lo mal, de todo lo bueno, para irse a todo lo malo. El pecado nos aleja de todo lo que vale la pena hacia lo que no vale la pena. A alejar al ser humano del agua viva y llevándolo a beber de las alcantarillas sucias y negras de este mundo. A los amigos que están presentes, el pecado nunca sale de gratis. El pecado siempre tiene consecuencias. Y la peor consecuencia no es todos los daños que pudiésemos, si tuviésemos tiempo, hablar, que causa el pecado en el presente, sino que aleja el alma del ser humano por toda la eternidad. El alma del ser humano de Dios, de su Hacedor, aquel que nos ha creado y que quiere darnos una vida bendecida. Y eso es lo que hace el pecado. El fracaso de Pedro nos lleva a pensar que todos nosotros estamos propensos a caer. Piénsalo bien. ¿Quién era Pedro? Uno de los discípulos. Ya dije, más de 3 años con el maestro. Pedro había visto los grandes milagros del maestro. En una ocasión Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas caminando. Y Pedro fue y caminó. ¡Oh! Fue Pedro quien tuvo la sin igual experiencia de ver nada más y nada menos que al Cristo transfigurado. Quien tuvo la oportunidad de escuchar uno de los más grandes sermones jamás predicados esa misma noche. Juan capítulo 14 al 16, todo lo que pasó antes de Pedro, que momentos antes había sido advertido por el mismo maestro. ¿Y saben qué? Que Pedro fracasó. Pedro en ese momento cayó. Una de las grandes lecciones de esta escena, como le dije ahora, es que nosotros corremos el peligro de fallarle al Señor. Los que me han escuchado predicando con frecuencia, saben que siempre hago alusión al hecho de que, mis amados, aquí no hay superhéroes espirituales. ¿Me han escuchado diciendo eso? No hay supermanes de la fe. No hay una mujer maravilla espiritual. Todo lo que nosotros somos es pecadores que tenemos una lucha extenuante a muerte contra el pecado.
pero que podemos nosotros ser vencedores amparados bajo la gracia de nuestro Dios. Lo único que nos distingue de los demás es la gracia del Señor con nosotros. La única justicia que nosotros tenemos, en la cual podemos ampararnos, es en Cristo. Y nosotros podemos y debemos luchar y hacer todo lo posible para agradar al Señor. Pero al final el elemento más efectivo es la gracia del Señor que nos mantiene y nos preserva ante nuestro Padre. Pedro negó al Señor, cayó de una manera vil. Vimos el proceso, vimos su caída. En tercer lugar, veamos el grandioso despliegue de gracia del Maestro, la restauración de Pedro, versículos 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Miren, este es sencillamente un cuadro increíble. Lo que uno llama un escandaloso, extraordinario, incomparable despliegue de gracia. Hermano, yo le digo que haga un esfuerzo mental y se ubique en lo que está pasando en ese momento, que usted esté allá. El Señor está atado, próximo a ser ejecutado en una cruz de vergüenza, próximo a tomar la copa más amarga, esa copa que también momentos antes, allá en Getsemaní, él había rogado a su Padre: Padre, pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice Mateo que su sudor en ese momento era tan intenso que era como grandes gotas de sangre. Todo lo que está atravesando el Maestro en ese momento es bien difícil. Sin embargo, Lucas dice que el Señor se volvió. Y no es un detalle que aparece ahí por casualidad. Volteó hacia donde estaba Pedro y le miró. Imagina el momento como si usted estuviese viendo una película y sus miradas se encontraron. Y no fue una mirada de reclamo, no fue una mirada de reproche, fue una mirada llena de amor y de compasión. Dice B.B. Warfield, un comentarista: mientras el Señor estaba siendo probado, mientras nuestro Salvador estaba siendo probado y se preparaba para llevar los pecados de todos nosotros en la cruz, Él tuvo tiempo para dar una mirada a su discípulo vacilante y así enrutar nuevamente su alma para sus propósitos. El Señor utiliza 2 elementos, solo 2, para hacer despertar al apóstol y que él pueda volver en sí: el canto del gallo y su mirada. No fue necesaria ninguna otra cosa. El gallo cantó y en ese mismo momento los ojos de Pedro se encontraron con los ojos de gracia del Maestro. Ustedes ven la hermosura de este pasaje, porque yo digo que es un escándalo de la gracia. Esto nos dice que el Evangelio no es solo para los no creyentes. El Evangelio también es para los creyentes. Aún en nuestras caídas necesitamos el Evangelio de Dios. Seguimos necesitados de su gracia. Seguimos necesitados de su misericordia, al igual que aquellos que no creen en Cristo como su Señor. El gallo cantó y Pedro miró a su Señor. ¿Y qué hizo a continuación? ¿Cómo termina el texto? Él salió llorando amargamente. Imagínese el dolor del apóstol. Cuando volvió en sí
y se dio cuenta de todo lo que estaba haciendo. Cuando recordó la palabra de su Señor y ahora vio claramente su pecado, él se arrepintió. Y esto nos dice que el camino hacia la restauración, ¿por dónde inicia? Inicia por el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento comienza cuando el Espíritu nos muestra la palabra de Dios, nos dice lo malo que hemos hecho, nos muestra nuestro pecado y al mirarnos en ese espejo, ahora nuestros ojos son abiertos, vemos la santidad de aquel a quien hemos ofendido, a quien estamos negados, con quien nos hemos rebelado, a quien nosotros hemos transgredido su ley y entonces empezamos a llorar y a sentir dolor por lo que hemos hecho. Y Pedro, note que no solamente sintió dolor o lloró amargamente por su pecado. Cuando usted ve el registro luego de ahí, Pedro nunca más volvió a ser el mismo. Su vida cambió. Él no continuó en esa negación. Lea el libro de los Hechos. El arrepentimiento no es solo sentirse mal por el pecado. Oye, Juan, yo me siento mal porque te hice esto. Y vuelvo y lo hago. Pero ven acá, espérate, así no es. No es solo sentirse mal o por el pecado o por las consecuencias del pecado. Algunos dicen, yo tengo que meterme en ese camino para dejar todo lo que me pasa. Tú sabes que yo me dedico a los vicios. Yo tengo que dejar los vicios. Pero es más que eso, no es vicio. Es entender a quién nosotros estamos ofendiendo. Y que la bendición de la vida realmente está en nosotros agradar a ese a quien nosotros ofendemos. No se trata incluso de nosotros. Es obedecerle a Él, agradarle a Él, porque nosotros somos bendecidos. El arrepentimiento no es vergüenza por el pecado. Es llegar a ver el pecado como es. Reconocer lo feo que es, lo oscuro, y volverse hacia Dios y abandonar eso. Y eso es lo que Pedro está haciendo en este pasaje. El Señor en su gracia restauró a Pedro. Una mirada incomparable ahora trajo nuevas fuerzas al apóstol caído. ¿Saben cómo termina esta escena de la restauración? No termina acá en Lucas. Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Estuvieron allá. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? 3 veces. Dice Juan, versículo 15, cuando hubieron comido, quizás un desayuno, Jesús llamó a Simón Pedro y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas más que estos? Luego que el Señor había sido crucificado, resucitó al tercer día, pasó un tiempo con los apóstoles, están en aquella mañana, en una madrugada, Pedro niega al Señor, en una mañana el Señor confronta a Pedro y le dice, tú me amas más que esto. Era como si tuviera, ¿tú te recuerdas? O no, quizás ese no es. Así como Pedro en aquel momento estuvo tan confiado en sí mismo que decía, yo no voy a negarte, yo me voy hasta la muerte contigo. Aunque otros lo hagan. Y el Señor le dice, tú me amas más que esto. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17, Juan 21. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que una tercera ocasión le dijese o le hiciese la pregunta, ¿me amas? ¿Qué le respondió Pedro? Señor, pero tú eres el Dios omnisciente. Tú lo sabes todo. Tú sabes si yo te estoy mintiendo. Tú sabes que yo te amo. El Señor le dijo, apacienta mis ovejas. El Pedro restaurado. Y mis queridos, es ahí en donde usted y yo podemos contemplarnos en esta mañana. Cuán grande es la gracia de nuestro Señor.
cómo aún en nuestras caídas, en nuestras negaciones y en nuestras traiciones, Él decide levantarnos, restaurarnos. Y no solo eso, utilizarnos para sus grandes propósitos. Mis amados hermanos, hay grandes propósitos que Dios tiene para con nosotros. No estamos acá para atesorar, hacer crecer una cuenta bancaria, para tener casas, cosas materiales que no son malas en sí mismas, pero que muchas veces nos desvían del verdadero propósito. Estamos aquí para nosotros agradar y glorificar a nuestro Dios, para nosotros proclamar que ese Dios vivo es el Dios que merece ser adorado, ser creído y ser alabado. Para nosotros decir el pecado destruye al ser humano, pero hablar, vivir con ese Dios es vida eterna. Hay propósitos más trascendentales. Quizás Pedro, cuando negó al Señor, pudo haber tomado la actitud de Judas. Se ahorcó, hizo Judas. Pedro se arrepintió. Quizá pudo volver a su negocio de pesca porque era un gran pescador. Pudo haberse convertido en un jeque de la pesca. Pero él dijo, no, el Señor me ha llamado para ser pescador de hombres. Ese es mi propósito. Mis amados hermanos, qué grande y glorioso es nuestro Señor, que aún en nuestras debilidades, en nuestras caídas, en nuestros pecados, Él tiene grandes propósitos y lo va a obrar por medio de ti y por medio de mí. El perdón y la restauración de Pedro nos muestran lo grande y amplia que es la obra de nuestro Señor. El proceso de la caída y la restauración. Brevemente, algunas lecciones que ya hemos mencionado. En primer lugar, hermanos, aprendemos que no debemos confiar en nuestras propias fuerzas para vencer el pecado, no en nosotros. Pablo lo dice de otra manera. Refúgiense en el Señor y en el poder de su fuerza, no en nosotros mismos. 3 veces lo va a decir en Efesios 6, del 12 al 19. En segundo lugar, aprendemos, hermanos, que tenemos un enemigo muy poderoso. No es todopoderoso, pero un enemigo que puede pedirnos para zarandearnos. Y quizás una palabra es la misma del apóstol Pedro, cuando en el capítulo 5 de su primera carta, versículo 8, él dice, el adversario de ustedes, aquel que le está acusando, aquel que le está pidiendo para zarandear, él anda buscándolo como un león rugiente para devorarlos. ¿Saben cómo inicia el versículo? Sean sobrios y velad. Sed sobrio y velad. Lo que Pedro no hizo en esa noche, ahora por experiencia te está diciendo, tienes que tener una actitud de vigilancia. En tercer lugar, nos damos cuenta que la gracia es el instrumento más efectivo para nosotros poder estar de pie. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano, esto solamente va a pasar en la medida en la cual nosotros estamos ante la palabra y en oración. Y el Señor nos guarda. Un elemento que no mencioné, pero que no deja de ser menos interesante, es que el Señor le dice, Pedro, tú vas a ser probado. ¿Y te recuerdas lo que el Señor le dijo a continuación? Pero yo he pedido por ti para que tu fe no falle. Hermano, el Señor en su gracia es nuestro intercesor. Nosotros estaremos en pie, tenemos que esforzarnos. Pero al final entendamos que no es por nuestra habilidad. Es por su gracia y por su disposición a mantenernos en pie. Pedro va a decir en ese capítulo 5, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo, Dios mismo, los perfecciones, afirme, fortalezca y establezca. Y en cuarto y último lugar, aprendemos que la gracia y el perdón están disponibles para todo aquel corazón que humillado y contrito viene en arrepentimiento delante de Él. Pedro lloró amargamente su pecado, se arrepintió. Y quizás este es un llamado para alguno que está en medio nuestro. Todos somos pecadores, pero quizás no todos nos arrepentimos. Es un llamado para venir al Señor en arrepentimiento en esta mañana.
No importa cuán grande, cuán oscuro, cuán vasta sea la cantidad de las traiciones y pecados delante de Dios. No importa cuántas veces lo hayas negado. No importa la magnitud. No importa cuántas rebeliones. Él no rechaza un corazón que viene arrepentido delante de Él. Vimos el gran David que mintió, adulteró, engañó, asesinó a un hombre, pero al final encontró perdón cuando vino humillado delante del Señor. Todos somos pecadores. Y escucha la invitación que se hace por medio del profeta Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, rojo intenso, como la nieve serán emblanquecidos. Y vuelve y lo dice de otra forma. Si fuesen rojos como el carmesí, rojo intenso, vendrán a ser blancos, limpios como la lana. Lo que está diciendo es que no hay pecado tan malo, tan peor, tan sucio, que no encuentre pureza y limpieza en el Señor. Y el Señor en esta mañana te está ofreciendo perdón si vienes a Él arrepentido. O que el Señor haga de este lugar en esta mañana un patio de Caifás, donde quizás podamos contemplar la mirada compasiva del Maestro y en donde nosotros podamos llorar arrepentido por nuestros pecados. Que quizás esta mañana nos encontremos en un lugar así, donde nuestras vidas sean transformadas. Pedro nunca más volvió a ser el mismo. Quizás en esta mañana el Señor te está llamando para que no seas el mismo. La invitación es a aceptar la gracia y la misericordia del Señor y a refugiarte en esa gracia escandalosa que Él tiene. Mi amigo, tú necesitas a Dios. Necesitas gracia. Necesitas al Señor Jesucristo. Necesitas la obra del Espíritu Santo. Y antes de concluir con palabra de oración y unas palabras finales de aplicación, un último llamado, yo quisiera llamar a Ana María, quien tiene una canción preparada donde nos habla de venir a casa del Señor hoy. Ven a casa hoy, aunque te hayas alejado como lo hizo Pedro, aunque hayas fallado como lo hizo Pedro, puedes tener en esta mañana el patio de Caifás, donde puedas llorar por tu pecado y donde puedas venir a vivir una vida transformada.